basílica, los libros que hay, crónicas muy antiguos, no recuerdo ahora el año, pero y estaba la visita anual del Club Deportivo Castellón. O sea que no es una cosa de este año ni del año pasado cuando subiste de segunda de control, que es una tradición larga, no sé si desde los orígenes del club, pero esta visita en el mes de agosto, como la del año pasado, con motivo del ascenso, pues es ya una tradición hermosa. Habéis venido a la casa de la madre. Lo primero que tengo que hacer es saludar al señor presidente del Club Deportivo Castellón, a la junta directiva, a los miembros del patronato, también a los técnicos, por supuesto al capitán y a la plantilla, a la transitora procuradora. Es su primera visita, digamos, casi oficial desde que ha tomado posesión como concejal procuradora de la Basílica, y también a toda la afición que habéis venido. Os digo que habéis venido a la casa de la madre. Por eso lo primero que hacemos esta mañana es tener un recuerdo para las madres. Para los que la tenemos, la mayoría de la plantilla tendréis todavía vuestra mamá, porque sois jóvenes. Yo también la tengo, tiene 92 años, está que muy mayor, pero tengo la mamá. Por tanto, un recuerdo muy, muy hermoso para vuestras madres, para las mamás. El Papa Francisco el otro día decía: vivimos en una sociedad desmadrada. ¿Qué quería decir el Papa cuando decía que vivimos en una sociedad desmadrada? Que se han perdido los límites, que la gente se sobrepasa, las líneas rojas, que ahora está de moda decir, que la gente está muy loca, que la gente hace lo que le da la gana, que la gente no tiene respeto. ¿Eso quiere decir que vivimos en una sociedad desmadrada? No. Cuando el Papa dice que vivimos en una sociedad desmadrada, quiere decía que vivimos en una sociedad con falta de madre. Evidentemente, no de la madre biológica que la tenemos. Pensad y veréis. ¿La madre qué es? La madre es ternura. La madre es amor. La madre es acogida. La madre es seguridad. La madre es perdón. La madre es caricia. La madre es vida, porque es la que engendra la vida. Todo eso es la madre. Y el Papa Francisco nos dice: estamos necesitados de madre. Vivimos en una sociedad que necesita madre. Pues tenemos madre. Tenemos nuestra mamá. Tal vez algunos de los que estáis aquí ya la tenéis en el cielo. Pero todos tenemos una madre que es la madre común, que es ella. Es la Virgen, la madre de Dios. Porque ella es la madre de Jesús, la madre del Señor. La madre de Dios, es decir, la madre de Dios, sí. Porque Dios un día dijo: ¿cómo haré yo para que la persona, el hombre y la mujer, sean felices? Porque en el fondo del corazón lo que tú y yo deseamos, ¿qué es? Ser felices. Todo lo que hacemos, todo, absolutamente todo, es para ser felices. Pero no siempre encontramos el camino de la felicidad. A veces queremos buscarlo por caminos que no nos van a llevar a la felicidad y nos van a la vida. Entonces Dios dijo: les tengo que decir cómo pueden ser felices, pero lo haré yo. Porque nadie que se lo diga se lo creerá. En serio, ¿qué hace Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Creador? Se hace persona, se hace humanidad. Viene a compartir nuestra vida. Hace 2000 años. Los años se cuentan desde el nacimiento de Jesús. ¿Lo sabíais, verdad? Estamos en el año 2019 del nacimiento de Jesús, de la era cristiana, porque es el acontecimiento más grande que hemos tenido en este mundo. Dios mismo que quiso venir a vivir con nosotros. Y fue exactamente igual que nosotros en todo, menos en el pecado. ¿Y tú, mamá? Claro, ella, la Virgen. 9 meses la llevó en su vientre. Y al final de sus días, seguro que lo sabéis, el último testamento, las últimas palabras que dijo Jesús antes de morir en la cruz, le dijo a San Juan, que estaba ahí: ahí tienes a tu madre. Y luego le dijo a la Virgen: madre, ahí tienes a tu hijo. Nos la dio por madre. Él iba a morir, luego resucitó y volvió al cielo, pero nos la dejó como madre. Por eso es madre. Por eso en esta mañana, después hablaré del deporte, pero es que es más importante, yo creo, que la persona. Porque si el deportista no es persona, no tiene humanidad, ¿no? Por tanto, la madre. Hoy tenemos ese recuerdo especial para vuestras madres, para mi madre y para la madre de Jesús. Aquí está, presente desde hace más de 650 años, con una
pequeñita imagen así. Los que somos de Castellón lo sabemos, los que no lo seáis también no lo sepáis. Una pequeñita imagen también a 6 centímetros de altura que está escondidita aquí en el pecho de la imagen más grande, de la imagen mayor y revestida con mantos. Pues esa pequeña imagen Dios nos lo quiso regalar a través de un labrador que la encontró. Los que estéis en aquella parte, que sois la plantilla, lo veréis mejor en aquel cuadro que está encima de la puerta. ¿Ves? Qué bonito. Está la Virgen encima del árbol del lledoner. En Valencia diría un lledoner. Todos los árboles que hay alrededor de la basílica son lledoneres, algunos muy antiguos. En castellano llaman un almez. Pues a raíz de un lledoner, andando por una yunta de bueyes, como veis ahí, el labrador encontró esa pequeñita imagen. La Virgen quiso hacerse presente en este lugar desde hace más de 650 años. Este es el cuarto templo construido sobre el lugar del encuentro, del hallazgo, de la troballa, dirían en valenciano. Durante 4 santuarios. Han pasado generaciones, guerras, epidemias, destrucciones, persecuciones, el amor y el desamor de la ciudad de la que vosotros sois representantes a través del Club Deportivo Castellón. Y esa imagen, Castellón siempre ha querido salvarla, siempre ha querido preservarla, ha sido como la niña de sus ojos, siempre. Y ahí está, la historia nos la ha preservado desde hace más de 650 años, escondida en el pecho de esa imagen del vicario más grande, para que aquí nos encontremos con ella, con la mamá, para que a través de ella nos encontremos con el Señor. Venís a presentarle las flores a la Virgen y a pedirle su protección. Claro que sí. Estos días leí en la prensa, el Club Deportivo Castellón siempre tiene presente a la llanonera, porque es su fuerza, es la madre, es la fuerza. Y venís a pedirle que os ayude para que sigamos escalando, para que sigamos subiendo, para que sigamos ascendiendo, lo que es todo lo de la vida. Pero también le pedimos hoy por vosotros, para que seáis personas íntegras, para que seáis personas que seáis solidarias entre vosotros, que seáis cariñosos entre vosotros, que sepáis ayudaros entre vosotros, que sepáis formar una piña fuerte entre vosotros, porque eso es lo que da el éxito a un equipo, y eso el entrenador y la directiva y vosotros lo sabéis mucho mejor que yo. Por tanto, hoy lo que venimos a hacer aquí no es un acto protocolario únicamente, no es así una tradición de algo que, como os he dicho, tiene muchos años. Venimos a encontrarnos con la mamá, con la madre, venimos a pedirle que os dé fuerza, que os proteja, que os ayude, que os haga ser personas íntegras, personas buenas, personas generosas, repito, personas solidarias, personas que seáis capaces de estar siempre unidos como una piña, para que no únicamente cuando disputéis los partidos, sino en cualquier momento en que coincidáis, en que conviváis en los entrenamientos, en cualquier otro momento, que sepáis estar siempre unidos, que seáis generosos. Estos días también leí en la prensa que el patronato del Club Deportivo Castellón ha llevado unas camisetas, ¿verdad?, al hospital, para alegrar a los niños. Y he leído también que algunos de nosotros, dando la información si algo regular, algunos de nosotros fuisteis al hospital a llevar las camisetas para que los niños tengan la alegría de saber que van revestidos con los colores albinegros, con los colores del club de su ciudad, del club por excelencia de su ciudad. Pues eso es una cosa muy bonita, muy bonita. Y eso la Virgen lo tiene en cuenta, ¿veis? Es un camino hermoso. Este y otras iniciativas que podéis tener vosotros o la directiva, para que el Club Deportivo Castellón sea mucho más que un club. Lo digo en esta noche de Barça, pues el Castellón también, el Club Deportivo Castellón es un club deportivo, un club de jugadores, un club que nos anima y que representa a la ciudad, evidentemente, porque lleva el nombre de la ciudad, pero que sea más que un club. Entonces es cuando esa plantilla del Club Deportivo Castellón, pues será otra cosa, será otra cosa. Le vamos a cantar la Salva a la Virgen, muchos no la sabréis, evidentemente, los de Castellón pues la cantaremos, Víctor la tocará en el órgano. Y hay que decir, salve Virgen de Lledó, del mortal por redentora, nuestra patrona y señora, égida de Castellón. Quiere decir, escudo protector, la égida es el escudo protector de la ciudad. Con viva fe y efusión te invocamos, Virgen, y escuchad,
porque estas son las palabras clave, pues eres nuestra alegría, nuestra esperanza y consuelo. Eso es lo que hoy le pedimos también a la Virgen, que sea nuestra alegría, que siempre tengamos alegría, que sea nuestra esperanza, que no te caiga nunca nuestra esperanza, que en los momentos difíciles por los que pasáis personalmente, podéis pasar, Dios como quiera, en la misma dinámica del grupo, pues que ella sea también el consuelo, el bálsamo cariñoso, el calor, el cariño, la ternura, el amor, la vida, la caricia, todo eso que siempre es una madre, pues eso lo pedimos también a la Virgen por todos nosotros. Sed todos bienvenidos, que esta temporada que vamos a comenzar en el club y en la ciudad sea una temporada de éxitos, una temporada donde podamos subir, descender, ese deseo que todos tenemos. De todos los años decía, a ver si el año que viene ya subimos la segunda vez, a ver si y ahí está el balón firmado por toda la plantilla que trajisteis el año pasado, que está siempre allí en el camarín al ladito de la Virgen, ¿verdad? Porque el Castellón subió segunda vez, pues ahora a seguir subiendo, pero sobre todo que el club sea eso, mucho más que un club. Pues ahora con mucho cariño le subimos el presidente, el capitán, y os acompaño, le ofrecemos el ramo a la Virgen, después cantamos la salve y después podéis firmar todos los que queráis en el libro de crónicas de la Basílica, recuerdo, sí, también si queréis os podéis llevar una estampa de la Virgen para que la tengáis en vuestra taquilla, en casa, si queréis coger, ahí lo tenéis, para que cuando lo veáis, la patrona, la madre de nuestra madre. Ofrecemos las flores, el cariño y la devoción a la madre de Dios.
descienda sobre vosotros. En Castellón, cuando acabamos una celebración, cuando tenemos el corazón hundido, pues tenemos que gritarle a la Virgen: Visca la Val del Belledor, visca la nostra patrona, visca la nostra reina, visca la Val del Club Deportivo Castellón. Un aplauso a la Mare de Déu. Firmando y subiendo distintamente, firmáis o subís y luego firmáis como queráis para no hacerlo barato.